Hola, muy buenas, aquí Tomás Hijo. Quería contaros unas cuantas cosas sobre el grabado que estáis viendo en pantalla, sobre la cueva de Salamanca y pues desgranar algunas curiosidades y explicar más o menos de qué va todo el tema y por qué está hecho y cómo está hecho. Lo primero que había que aclarar es que este grabado se hizo para una exposición organizada por el Instituto de las Identidades de Salamanca, que es la ciudad en la que yo vivo, y para la que se me pidió hacer una pieza de arte, ¿no?, sobre una tradición, un episodio, algún tipo de referencia sobre el folclore, las tradiciones y el universo mítico de la ciudad, o más bien de la provincia de Salamanca. Yo elegí la cueva porque la cueva de Salamanca, como sabréis los que me seguís más habitualmente o hayáis visto alguno de mis directos o entrevistas, es un tema con el que estoy bastante obsesionado, entre otras cosas porque es de alguna forma el núcleo principal de las tradiciones legendarias de esta ciudad de la que os hablo, que para los que me escuchéis por ahí en lugares lejanos es una ciudad que está en el noroeste de España. La cueva de Salamanca es un recinto demoníaco, al menos es lo que afirma la leyenda, en el que se daban clases de nigromancia, clases de magia negra, clases de adivinación, de alquimia, de todos los saberes prohibidos que de alguna forma no tenían cabida en la universidad. La ciudad de Salamanca es conocida en España sobre todo por ser una ciudad eminentemente universitaria y por ser una de las primeras universidades que se fundaron en el mundo, ¿no? Esta universidad durante varios siglos tuvo una notable importancia que ya ha decaído y digamos que gente de muchos lugares del mundo pues se acercaban a la ciudad para aprender pues las artes y las ciencias oficiales de la época. Pero todas aquellas que no tenían cabida, digamos, en las aulas oficiales, iban a parar a esta especie de sacristía subterránea que se conserva y que todavía se puede visitar en la ciudad, y allí se supone que 7 estudiantes, que son los 7 que estáis viendo ahora mismo en pantalla, recibían lecciones de todas las artes prohibidas del momento, ¿no? Estos 7 estudiantes, como podéis ver, tenían, según la leyenda, no se dan muchos detalles, pero podemos imaginar que tenían distinta procedencia. Algunos vendrían del clero, otros de la nobleza, otros probablemente en algunas ocasiones de estratos burgueses muy adinerados. Y de alguna forma estos 7 estudiantes concurrían en la cueva para dar clases de todas estas ciencias oscuras. Las clases solo se impartían a 7 estudiantes y las lecciones duraban 7 años. Con lo cual estos 7 estudiantes pues se veían encerrados intermitentemente en ese recinto para dar las clases, y la matrícula era gratuita. La cuestión o el truco estaba en que el diablo, que ahora vemos cómo aparece ahí a la derecha de la imagen, se cobraba esas matrículas en el último momento con el alma de uno de los estudiantes. Si os fijáis, de los 7 estudiantes, el que está a la izquierda de la segunda fila es Enrique de Villena, está tomado de un retrato del original, que era un pariente de los reyes de la corona de Aragón y también estaba emparentado con los reyes de Castilla, que se supone que estudió en esta cueva. Enrique de Villena es un personaje histórico que tradujo la Eneida, que escribió libros sobre un montón de cosas, que a su muerte su biblioteca fue quemada por el rey Juan II, y se supone que este hombre pues fue el que tuvo que pagar con su alma y quedar esclavo del diablo en la cueva una vez que las clases terminaron. Si queréis saber cómo termina esto, yo tengo un libro que se llama Leyendas de Salamanca, y si no podéis encontrar la leyenda completa en un montón de sitios de internet. Es muy interesante, pero bueno, podemos decir que al final, con una serie de triquiñuelas, Enrique de Villena logra burlar al diablo y pierde la sombra en esa especie de aventura. Hay versiones más largas, versiones más cortas, todas ellas estrambóticas y geniales, así que os animo a que las veáis. Hablando un poco del grabado y volviendo a lo que estáis viendo en las imágenes, como podéis ver, esto es un grabado en linóleo. Hay un montón de vídeos en mi canal de YouTube y en otras entrevistas que se me hacen donde explico la técnica, que es una técnica de estampación en relieve. Estos grabados se imprimen uno a uno, se imprimen a mano y se imprimen a partir de una plancha de linóleo. Como podéis ver en la imagen, también es habitual que para alguna de estas copias y haga una especie de versión especial coloreada a mano, como la que estáis viendo,
Yo creo que se aprecian las imágenes que el proceso es bastante laborioso, bastante meticuloso. Son acuarelas de la marca Daniel Smith. Yo creo que son de las mejores acuarelas que se pueden encontrar ahora mismo, y el resultado que ofrecen sobre el papel es de unas texturas y de una decantación del pigmento en los poros del papel que a mí me parece absolutamente exquisita, ¿no? Y creo que el resultado, aunque a mí me costaría decidir si me gustan más en blanco y negro o en color, creo que es bastante chulo. En este grabado, además, aparte de las cuestiones técnicas, como podéis ver, me recreé muchísimo en tratar de representar y de reflejar todos los elementos que yo imaginaba que poblaban o que decoraban esa cueva de nigromancia, esa cueva de saberes arcanos que se refleja en el grabado. Si visitáis ahora mismo la Cueva de Salamanca, que como digo es un espacio turístico accesible al que se puede entrar, lo único que encontraréis es el recinto, es esa especie de bóveda subterránea con ese acceso, esas escaleras que veis a la derecha de la imagen ahora mismo detrás del pincel, después se pueden apreciar más claramente, y poco más. Entonces, bueno, una de las cosas que yo siempre que he hablado de la cueva y siempre que he visitado el lugar he imaginado es pues, cuál sería el mobiliario, cuáles serían los objetos que hay por ahí, ¿no? Me gusta especialmente toda esta parte de la imagen que estáis viendo ahora, donde se refleja esa especie de armarito que está lleno de objetos mágicos, nigrománticos y brujeriles que a mí me fascinan, ¿no? Como una especie de pequeña sirena, un basilisco, una mano cortada con la que sin duda van a fabricar una mano de gloria, que es un artilugio abracadabrante para robar en las casas. Hay grupos de ramas en un cubo, ¿no? Seguramente de alguna hierba salutífera o todo lo contrario. Yo cuando hago este tipo de piezas, lo que intento es añadir muchos detalles para que el que las compre y las cuelgue en su casa o en su estudio, en el lugar que sea, pueda después, durante mucho tiempo, encontrar detalles, encontrar cosas atractivas y de alguna forma establecer ese juego. Ahora lo que estáis viendo es como estoy coloreando al diablo. Y justo debajo a la derecha, supongo que lo distinguís perfectamente, hay una figura que no es ninguno de los 7 estudiantes y tampoco es el diablo, que está como sosteniendo una pequeña redoma y parece que acaba de celebrar el conjuro, de armar el sortilegio por el que el diablo ha sido convocado. En las versiones de la leyenda de la Cueva de Salamanca hay muchas imágenes distintas de cómo es el instructor diabólico, ¿no? El profesor que viene del infierno a enseñar artes oscuras a los alumnos. En algunos casos se trata de una mano puesta sobre una silla, en otros casos se habla de una cabeza de bronce, y en otros casos se habla, como estáis viendo en la ilustración, y es la opción que yo he elegido por ser la más espectacular, del diablo en persona. Este diablo, como podéis ver, está apareciendo en medio de una nube de vapores que dentro de un rato veréis como se vuelven verdes, ¿no? Que yo creo que siempre he imaginado así el color de la magia negra, probablemente por influencia de las pelis de Disney, pero me interesa centrarme también ahora y que reparéis un momento en el personaje que hay abajo a la derecha. El personaje de abajo es Clemente Potosí, y este es el nombre que se le da en la leyenda al sacristán que atiende las labores de mantenimiento, digamos, podríamos llamarlo así, de la Cueva de Salamanca. Él es quien se encarga de las matrículas, él es el que se encarga de atender a los estudiantes, y él, en algunas versiones de la leyenda, es también quien se encarga de dar las propias clases, ¿no? Digamos que sería como el brujo principal. A mí me gusta más intentar entender a Clemente Potosí como una especie de sacristán, de figura inversa del sacristán, bueno, que es el que ayuda a los oficios, es el que se encarga un poco de la intendencia, pero he preferido en el grabado dejarle el protagonismo al mismísimo diablo. Como veis, se aparece con toda la espectacularidad del mundo. Cuando antes os he contado un poco por encima el desarrollo de la leyenda, pues debéis saber que al final la contienda definitiva entre el Marqués de Villena y sus captores para escapar de la cueva se produce contra Clemente Potosí. No es Clemente Potosí quien le persigue, y es a Clemente Potosí a quien Enrique de Villena debe burlar. Si veis a la izquierda abajo ahora mismo, veis cómo asoma la forma de una enorme tinaja, que también es uno de los elementos nucleares de la leyenda, y que cuando la leáis veréis que es con ayuda de esa tinaja con la que don Enrique consigue escapar, ¿no? Porque bueno, uno de los pasos importantes en su fuga, en su plan de huida, es esconderse dentro de esa tinaja
y fingir que ha desaparecido realmente por artes mágicas, ¿no? Enrique de Villena ha llegado a tal dominio de las artes oscuras que nadie piensa que vaya a recurrir a una artimaña tan zafia como esconderse en una tinaja para escapar, y entonces todos suponen que lo que ha hecho es obrar un conjuro muy difícil y muy importante, y de esa forma ha huido, ¿no? Con lo cual consigue, al estar escondido en la tinaja, consigue confundir a todo el mundo y consigue burlarlos y realmente escapar, aunque como digo, el final no es del todo feliz, porque el bueno de Clemente, que lo veis ahí con esa cara de desconfianza y de maldad, pues conseguirá por lo menos atrapar la sombra del marqués. Hay algunos otros detalles en el grabado que yo creo que merecen también atención. Uno es, como podéis ver ahora y visteis en el plano general, esa inscripción que rodea todo el grabado, que forma parte o está recogido de una invocación demoníaca real que encontré en un libro sobre magia, brujería y folclore. Hay un montón de velas en el grabado, hay barricas con un montón de objetos, y me gusta mucho este remate que hay en la parte superior del grabado. Una tradición que se da en muchos lugares de España, sobre todo en iglesias y en sitios por el estilo, son estos caimanes. Tampoco es que sean muy frecuentes, pero sí que los podemos encontrar de vez en cuando. Estos caimanes que cuelgan del techo de las iglesias y que están relacionados casi siempre con alguna leyenda local en la que, bueno, pues hay un monstruo de este tipo que aparece en alguna charca, en alguna cueva, y se dedica a atacar a los pastorcitos, a las doncellas, a comerse las ovejas, y normalmente lo que pasa es que un soldado, un cristiano viejo y virtuoso, aparece y se carga al culebrón, al lagarto, a la bestia, y esta acaba colgada como un trofeo en el techo de la iglesia. En la parte de arriba de la cueva, en la clave de bóveda del arco este que estáis viendo ahí, veis cómo está esa especie de pentáculo satánico con la forma de la cabeza de cabra que forma la estrella de 5 puntas. Eso, por supuesto, no está en el lugar actual. Y arriba coloqué esa especie de lema también que tiene que ver con las artes oscuras, Docet Umbra, que vendría a ser algo así como la enseñanza de la oscuridad, la enseñanza de las tinieblas, que yo creo que es la forma más adecuada de rematar una pieza como esta, que trata precisamente de eso, ¿no? De la cueva de Salamanca, la gran academia subterránea de las artes oscuras y la más famosa escuela de nigromancia y artes prohibidas de su tiempo. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os haya interesado el proceso de color y sobre todo que os haya interesado la leyenda. No dudéis en visitar la cueva si pasáis por Salamanca, y os aseguro que podréis tener contacto con un enclave absolutamente mágico. Y ya digo, para encontrar más datos sobre la leyenda hay un montón de sitios de internet. Tenéis, si no, mi libro Leyendas de Salamanca, y como último extremo, pues pasaros por la ciudad y pedirle a algún local friki como el que os habla en este momento que os la cuente. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.